Padre, en el nombre de Cristo Jesús, regresamos a tu presencia. No nos cansamos, Señor, de proclamar tu grandeza, Señor. Tú eres inmenso, tú eres Dios por encima de todas las cosas. No hay palabras que podamos utilizar para describir tu grandeza, lo exaltado que tú eres, Señor. Reconocemos, Señor, que tú estás muy, pero que muy por encima de toda la creación, porque tú eres el Creador, Señor. Reconocemos que nuestra mente es excesivamente minúscula, Señor, para poder comprender la profundidad de tu palabra. Padre, hemos creído en Cristo, hemos creído que tú nos has dado el regalo de vida eterna. Sabemos que fuiste tú el que nos buscó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Señor. A ti, solamente a ti, damos el crédito, la gloria por la salvación de nuestras almas, la santificación que ha acontecido en nuestra vida y la glorificación que nos espera, la cual celebramos hoy al recordar tu poderosa y victoriosa resurrección, amado Cristo. Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo estableció que para sus discípulos originales era bueno que Él tuviese que irse porque Él iba a enviar uno igual que Él, con las mismas características de deidad que Él, pero este ya no estaría a su lado, sino que estaría dentro de ellos. Espíritu Santo, continúa haciendo lo que has hecho a través de la historia de la redención, que es llevar el corazón del ser humano a la realidad gloriosa de Cristo Jesús, Señor. Es lo que anhelamos, que al salir de aquí tengamos un entendimiento más claro de la persona de Cristo, los que ya hemos disfrutado del regalo de la salvación. Y Padre, si hay alguno aquí que aún no ha recibido ese regalo, Señor, esta oración es que lo lleves a los pies de Cristo y que en el día de hoy quizás sea el día más glorioso de su vida. Sé con los que están enseñando a los chiquitos en Corderitos, gracias por ellos, gracias por todo lo que hacen todos los años, todos los días, todos los miércoles, Señor. Sé con los que enseñan en Seedlings, gracias por lo que están preparando, Señor, la festividad, la celebración que vamos a tener luego, Señor. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por regalarnos tu palabra. Gracias porque estamos confiados que tu palabra es digna de confianza y que podemos valorizarla y que podamos vivir nuestra vida utilizándola como el parámetro correcto, Señor. Ayúdame, Señor. Sabes que necesito de ti en esta hora. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que vamos a considerar es la palabra de Juan 14, versículos del 25 al 35. Hablando de palabras, en nuestra iglesia tenemos un programa que se llama Matete, es un programa de discipulado que celebramos todos los miércoles de 7:30 a 8:30. Es un programa de discipulado intenso. En el ciclo pasado utilizamos una palabra que se ha convertido en parte integral de la cultura de esta iglesia local que se llama Iglesia en sus Pasos. Es la palabra recalibrar. Esa palabra fue la que utilizamos para el título del ciclo pasado, recalibrando nuestro amor y nuestro compromiso por Cristo y por su iglesia. Los que son parte de esta iglesia local, pues ya están saturados del significado y la importancia de entender esa palabra. Es la palabra que hemos dicho tantas veces que se puede identificar mucho con la palabra reflexionar y con la palabra reconsiderar. Cuando escuchamos algo, cuando observamos algo,
cuando vemos algo, normalmente lo que se nos exhorta en la Escritura es que pues, reflexionemos, que reconsideremos, ¿verdad? Y que utilicemos el discernimiento que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para reconsiderar todas esas cosas. Sin embargo, la palabra recalibrar va más allá que reflexionar y reconsiderar. Porque cuando recalibramos, reflexionamos sobre algo, reconsideramos algo, pero siempre lo hacemos con la intención de hacer ajustes que resultan de esa reflexión y esa reconsideración. Mi esperanza es, gracias por el amén, mi esperanza es que en esta tarde, pues, luego de reflexionar, yo espero que al menos reflexionemos y reconsideremos las palabras fuertes y claras de Cristo, pero que vayamos más allá, que hagamos ajustes en el asunto del cual Cristo nos está hablando. Ya leímos al comienzo de nuestro culto en la tarde de hoy, la porción bíblica. Volvemos a leerla en este momento. Yo la voy a leer así bien rápido. Voy a hacer una pequeña, bien breve exposición del pasaje y vamos a considerar algunas cosas que la Escritura nos dice en cuanto a qué cosas son necesarias para nosotros poder seguir como verdaderos discípulos al Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él vino a hacer. No vino a ser cristianos, no vino a ser creyentes, vino a ser discípulos. Comienzo de la iglesia como tal, no se usaba la palabra cristianos, usaba la palabra discípulos. En Antioquía se utiliza por primera vez la palabra cristiano, y cuando se utiliza es de los inconversos para con los cristianos con el propósito de burlarse de ellos. Se usaba despectivamente. Eventualmente, pues, la palabra se hace parte de la iglesia y en el día de hoy, pues, los seguidores de Cristo se conocen como cristianos cuando en realidad deberían conocerse como discípulos de Cristo. ¿Alguien dice amén? Y es como debería ser. Right? Así que la palabra dura, fuerte, clara de Jesucristo la encontramos aquí en Lucas 14, 25 al 35, donde dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta por su propia vida, no puede ser mi discípulo. Espero que ya vaya entendiendo la razón por la cual comencé clarificando el asunto de reflexionar, reconsiderar y recalibrar ante lo que Cristo está diciendo. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra principal de toda esta porción bíblica es la palabra discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. O, esto es otra parábola, son dos las que da, ya leímos una, esta es la segunda. O que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi ¿qué? No puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Eso parece como estar fuera de lugar, pero no está fuera de lugar, está muy relacionada con lo que Cristo acaba de decir. Y el versículo 33 dice, hablando de la sal, que ha perdido sus capacidades, ¿verdad?, extraordinarias, se ha tornado insípida. No sirve ni para la tierra, cultivar, ni para el muladar es útil. Simplemente la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga
El que tiene oídos para oír, oiga, reflexione, oiga, reconsidere, oiga y recalibre. Luego de oír, si tiene oídos, pues entonces, luego de escuchar lo que Cristo está diciendo, haga los ajustes que sea necesario hacer en su vida con relación a la palabra que Cristo nos da. Así que Lucas 14, 23, 25 al 35 nos permite escuchar palabras fuertes, palabras claras del Señor Jesucristo, dirigidas a multitudes que por distintas razones estaban siguiendo a nuestro Salvador. Sin lugar a dudas, estas multitudes que seguían a Cristo pudieron escuchar audiblemente, importante, las palabras penetrantes, palabras provocativas que de labios del Rey de Reyes salían. Nadie habló jamás como Jesucristo habló. Nadie jamás había escuchado palabras como las que estaban escuchando en ese momento. Sin embargo, el contenido de Lucas 14, 25 al 35 provoca que quizás nos preguntemos si en realidad esas multitudes que audiblemente estaban escuchando las palabras fuertes y claras de Jesucristo, estaban escuchando, o si simplemente las demandas que Cristo ha proclamado le entraron por un oído y le salieron por otros, o como decimos aquí en nuestra iglesia, a palabras eléctricas, oídos desconectados. Desgraciadamente, la mayor parte de la gente que estaba en las multitudes, porque era más de una multitud, eran muchas multitudes, no escucharon lo que Cristo dijo, aunque oyeron, como señalé hace un segundo, audiblemente la predicación de Cristo. Los oídos físicos de ellos, bíblicamente hablando, tenemos oídos físicos y oídos espirituales, oídos naturales, oídos espirituales, ojos naturales, ojos espirituales. Usted conoce lo que la Escritura enseña sobre el particular. Sus oídos físicos, ojos naturales, registraron el sonido de las palabras de Cristo, pero muy pocos pudieron escuchar la verdad y el peso de lo que Jesucristo estaba diciendo. No pudieron escuchar con oídos espirituales y por consiguiente las palabras de Cristo eran inaudibles para ellos. Físicamente las escucharon, pero espiritualmente no podían escucharlas. En el versículo 35, Jesucristo lanza un desafío final por medio de la frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es un desafío, pero más que nada, probablemente conociendo el carácter de nuestro Rey Redentor, su amor, su propósito, su misión. Es una súplica urgente a esa multitud. Aunque eran multitudes, Cristo está dirigiéndose individualmente a cada uno de los seres humanos que están presentes ahí. Es una súplica nuevamente para ellos a que escuchasen con oídos espirituales. Claro está, ellos habían escuchado la verdad con sus oídos naturales, pero precisaban recibir lo que Cristo había dicho con oídos espirituales. Solamente así estas palabras de Cristo tan fuertes, tan penetrantes, tan provocativas, podrían ser internalizadas en sus almas. Sin oídos espirituales, lo que Cristo dice no puede ser internalizado en el alma del ser humano y por tanto, si no es percibido por el ser humano, pues no hay probabilidad de que ellos puedan adquirir la responsabilidad que los que pueden escuchar espiritualmente tienen de responder. El que puede escuchar espiritualmente tiene la responsabilidad de responder. Los que no pueden escuchar espiritualmente no tienen la responsabilidad de responder. ¿Cuántos pueden escuchar espiritualmente? No levante la mano, no levante la mano, no levante la mano. Right? That's between you and God. Right? Okay. Pero si tú puedes escuchar espiritualmente, pues entonces tú tienes la responsabilidad de
responder. Por otro lado, me parece que todos estamos de acuerdo en cuanto al hecho de que cuando alguien que es conocido por ser una persona de gran sabiduría habla, es de esperarse que la palabra que esa persona profiera, proclame, tenga un efecto duradero en las personas que están escuchando. Es lógico pensar que mientras más prominente sea esa persona, con más seriedad el mensaje de esa persona va a ser considerada. Siendo esto de esta forma, que yo creo que es de esta forma, y me imagino que muchos de ustedes también están de acuerdo con eso, cuanto más las palabras del Señor Jesucristo precisan, escucha que es importante, ser pesadas cuidadosamente en nuestros corazones. En las notas suyas comenzamos escribiendo lo siguiente: Jesucristo es el individuo de mayor grandeza que jamás ha caminado en este mundo. Alguien dice amén, aleluya, gloria, alaba lo que Él vive. No ha habido nadie, nunca, ni habrá nadie de mayor grandeza que haya caminado o pueda caminar sobre este planeta Tierra por encima del Señor Jesucristo. No ha habido, ni habrá. Jesucristo en su esencia era Dios hecho hombre, conforme a Juan capítulo 1, versículo 1 y muchos otros pasajes bíblicos. Y como el prometido Mesías, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, la importancia de su enseñanza no puede ser exagerada. No podemos exagerar la importancia de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, incluyendo estas palabras fuertes, claras, que hemos leído en estos 10 versículos del capítulo 14 de Lucas. Y por último escribimos que lo que Jesucristo habló precisa dominar nuestra vida. Lo que Jesucristo habló precisa dirigir nuestros pasos. Esos amenes están bien flojos, con todo respeto, ¿verdad? I'm going to give you one more chance, porque hay que ser misericordioso, ¿verdad? Hay que otorgar lo que hemos recibido diariamente. Sus misericordias son frescas cada mañana y en esta mañana ha tenido gran misericordia de mí. Así que I'm going to try again, ¿ok? Lo que Jesucristo habló precisa dominar mi vida. Amén. Gloria a Dios. Amen. Good. Y precisa dirigir mis pasos. Y más todavía, si la iglesia de la cual usted es miembro, usted pertenece, usted sirve, se llama iglesia en sus pasos. Sería una soberana contradicción, una soberana hipocresía que usted sea parte de una congregación así y usted no quiera hacer eso. No quiera someterse a la dirección de Cristo. La palabra enseña que como el enviado de Dios que vino desde el cielo, Jesucristo proclama palabras específicas. Las palabras que Cristo proclama, es importante entender, son palabras que el Padre le envió a Él a proclamar. Conforme lo que la Escritura dice en Juan capítulo 12, versículo 49, lo tienen sus notas, por favor. Yo no, subraye no, Cristo hablando, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Alguien dice amén, aleluya a eso? Right? Si eso es de esa forma, que es de esa forma, por consiguiente, cualquiera que recibe las palabras de Cristo, recibe las palabras mismas de Dios. Y por lo tanto, rechazar las palabras de Cristo, y esta es la forma de rechazar ¿verdad? Rechazar las palabras de Cristo, rehusando actuar conforme a ellas. Porque aceptar la palabra de Cristo no es decir amén, aleluya, gloria a Dios. Aceptar la palabra de Cristo es actuar conforme a lo que la palabra dice. Rechazar las palabras de Cristo, rehusando actuar conforme a ellas, es algo sumamente peligroso, es algo que pone en peligro nuestra alma. Now, those are big words. ¿Por qué razón eso es de esa forma? Simple. Porque rechazar la palabra de Cristo equivale, bíblicamente hablando,
a rechazar el único camino a la salvación del alma. Las palabras que Cristo proclama nuevamente en Lucas capítulo 14, 25 al 35, son palabras penetrantes, son palabras provocativas, son palabras fuertes, pero son palabras al mismo tiempo sumamente claras. 5, 6, 7 años atrás posiblemente, yo nunca hubiese escogido un pasaje como este para un día como este. Sin embargo, Dios ha estado haciendo su obra en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Y entiendo la seriedad del asunto, entiendo hoy más que nunca la brevedad de la vida, entiendo hoy más que nunca lo horroroso que es el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 24, 23 y 24, que dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, profetizamos, hicimos milagros, y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Ese es un pasaje que pues está bien presente en la vida nuestra, como individuos y como iglesia. Serio el asunto. Así que mi esperanza es que cada uno de nosotros pues escuchemos lo que Cristo tiene que decir. Cuando Cristo termina su exhortación, lanza su desafío final: que tenga oídos para oír, que oiga, a escuchar con discernimiento. ¿Qué es lo que hay que escuchar con discernimiento? Las condiciones que Él había estipulado para poder seguirle como un verdadero discípulo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Que oiga qué? Pues estas son si el verdadero discípulo quiere seguirme, es de esta forma que tiene que seguirme. Así que precisamos utilizar nuestro discernimiento, precisamos reflexionar, precisamos reconsiderar, precisamos recalibrar. El pasaje nuevamente, una exposición pero que bien simple. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, grandes multitudes, muchas multitudes, compuesta de verdaderos seguidores, pero la inmensa mayoría eran personas curiosas que, como sucede en el día de hoy, eran atraídos por lo que bíblicamente se conoce como los panes y los peces. Podemos afirmar que Cristo nunca estuvo muy interesado en las multitudes. El interés de Cristo no es el tamaño de una congregación. El interés de Cristo es en la sustancia de esa congregación. La sustancia está presente en los que son discípulos. All right. Grandes multitudes iban con él, personas que estaban anónimas en medio de la multitud, y como dije, la gran mayoría no estaban comprometidos, básicamente eran personas curiosas. Cristo hace algo que lo caracteriza en su ministerio terrenal, dice, y volviéndose, ese es Cristo, les decía. Lo que les decía lo vamos a leer ya mismo. Cristo se detiene, se da vuelta atrás, hace contacto visual con estas multitudes que lo están siguiendo, y como es su costumbre, emite declaraciones que probablemente tenían la intención de disuadir a aquellos que andaban detrás de él en busca de los panes y los peces
solamente. Cristo le habló a aquella multitud y Cristo nos habla a nosotros en el día de hoy. Versículo 26. Si alguno viene a mí, ahora Cristo está estableciendo lo que es necesario para ser un verdadero seguidor en su reino. Si alguno viene a mí, sea quien sea, pobre, rico, joven, adulto, no importa la nacionalidad, si alguno viene a mí, el viene a mí tiene que ver con la salvación. Si alguno viene a mí, para salvación. Y de paso, si alguno viene a mí, no es con las piernas o con los pies. Si alguno viene a mí, con el corazón. ¿Right? Distinto. Si alguno viene a mí, subrayo lo próximo, porque aquí es donde la cosa se complica, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra que complica la cosa es la palabra aborrece. La palabra odiar. No aborrece, no odia. No le voy a complicar mucho la cosa, ni me voy a extender más de lo que debo hacerlo. Simplemente esto es una hipérbole, es una exageración que Cristo está utilizando como es parte de mucha de su predicación. Simplemente lo que hace es está llamando Cristo a sus discípulos a tener tal devoción para con Él que su apego, que su afecto para con sus más allegados y amados familiares luzca como odio al compararlo con la devoción que ellos tienen por Cristo. No sé si me hice entender o no. La devoción que Él demanda de nosotros es un amor supremo. No puede ser mi discípulo. En otras palabras, que la persona que no ama y adora a Cristo por encima de cualquier otra cosa o cualquier otra persona, no puede ser su discípulo. Punto importante es que distintivo número uno de que somos discípulos de Cristo es nuestro amor por Cristo. Y de paso, lo mejor que le puede ser pasar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo y a mi hijo es que yo ame a Cristo por encima de todos ellos. Versículo 27. No sé si se da cuenta que hay una progresión. Nosotros los predicadores, los seres humanos, todos, ¿verdad? No tiene que ser predicador. Seres humanos, pues en determinados momentos tenemos que comunicar algunas cosas que son fuertes, ¿verdad? Y pues inmediatamente después que comunicamos algo fuerte, pues seguimos con algo como más suavecito, ¿verdad? Como para tratar de arreglar la cosa. Cristo no hace eso. Versículo 27, ¿okay? Intensifica su desafío, intensifica su provocación. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sabemos, la cruz era un instrumento de castigo, de ejecución pública, era un instrumento para ejecutar la pena capital. Era la silla eléctrica de aquel entonces, era un instrumento de muerte. El que no lleva su cruz, déjeme darle algo bien rapidito. La implicación es que voluntariamente debemos morir a nosotros mismos, a nuestra exaltación, a nuestra voluntad propia, a nuestros derechos, por nuestro compromiso por Cristo. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y viene en pos de mí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Venir en pos de mí, nuevamente nos habla de salvación. Venir en pos de mí también implica convertirme en uno que busca a Cristo, convertirme en uno que busca la santificación que Cristo requiere y que Cristo demanda. Venir en pos de mí es uno que entiende que el camino, que la puerta por la cual debemos entrar para ser verdaderamente salvos es la puerta estrecha,
Pero luego de entrar por la puerta estrecha, el camino que tenemos que seguir no es el camino ancho, es el camino estrecho también. Regeneración es proseguido de la santificación. Si hay regeneración, hay santificación. Donde se rechaza y no se ve santificación, probablemente no hay regeneración. Regeneración precede la santificación. Y donde hay regeneración, debe haber santificación. Now, lo que procede ahora de este versículo 28, y creo que es hasta el versículo 32, es que Cristo nos da dos parábolas. Son dos parábolas que son como de las dos caras de una moneda. Están íntimamente esas dos parábolas conectadas con las instrucciones, estos requisitos para el verdadero discipulado que Cristo acaba de dar. La primera parábola se encuentra en los versículos del 28 al 30, ya la leímos. ¿Quién de vosotros quiere edificar una torre? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene la necesidad, lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No tenemos tiempo en esta tarde para entrar más profundamente en esta parábola ni en la otra, pero sí podemos decir que esta primera parábola, en esencia, lo que Cristo está diciendo, porque Cristo lo que está hablando aquí es del costo de seguirle a Él. Amén. Cristo está diciendo a través de esta parábola simplemente que seguirle a Él es algo que te va a costar. La segunda parábola, versículos 31 al 32, o que rey al marchar da la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Importante señalar, no quiero entrar, pero señalar. Un rey se refiere aquí a cada uno de nosotros, porque nosotros somos reyes en nuestra vida, nosotros mandamos en nuestra vida, nosotros controlamos todo en nuestra vida, nosotros decimos que está bien en nuestra vida. Pero hay un rey que está por encima de todo, que es el Rey de Reyes, Jesucristo. Y una de dos cosas: o aquí reino yo o reina Cristo. Y si yo insisto en que soy yo el que voy a reinar, tarde o temprano voy a tener que enfrentar lo que se conoce como el juicio de Dios. Pero no hay tiempo para entrar en esos detalles particulares. O que rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que la primera parábola nos habla de las personas que toman decisiones por Cristo precipitadamente, con resultado muchas veces de manipulación de parte de las personas que están dirigiendo los servicios, las invitaciones, las cruzadas, lo que usted quiera decirle, emocionalmente. Son personas que toman decisiones por Cristo y no consideran el costo, ¿verdad? ¿Sabes? Personas que, pues yo soy cristiano, pues para que mi esposa esté tranquila, o acepto a Cristo para que pues mami me deje tranquilo y no me azote tanto, ¿verdad? Y me dé chance de yo poder hacer otras cosas, ¿sabes? Son personas que levantan la mano, pasan al frente, oran una oración, llenan una tarjeta, se unen a una iglesia sin una identificación con Cristo como el objeto supremo de su amor, de su fidelidad y su lealtad. Segunda parábola nos habla de la persona que no quiere comprometerse con Cristo, quiere ser el rey. Yo soy el rey aquí. No quiere someterse a Cristo porque quiere mantenerse haciendo y viviendo como quiere, porque quiere seguir siendo rey y señor de su vida. Al comenzar, hicimos énfasis en la palabra recalibrar, que implica reflexionar, que implica reconsiderar.
pero dijimos que es mejor recalibrar, porque recalibrar, reflexionamos, reconsideramos con el propósito de hacer ajustes en cuanto a lo que hemos reflexionado o hemos reconsiderado. ¿Okay? Para esa persona, no seguir a Cristo le costará eventualmente todo. En el día del juicio, en el que cada cual tendrá que rendir cuentas por las cosas que he hecho, Hebreos 9:27 nos dice, como está establecido para el ser humano que una vez muera, y luego de eso el juicio que le espera a todo el mundo. Now, en el versículo 33 nos dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Cristo está demandando absoluta devoción, absoluta lealtad total, negación, autonegación completa, de forma tal que el discípulo somete su tiempo, el discípulo somete sus posesiones, el discípulo somete sus talentos, el discípulo se somete a él mismo a la disposición del Señor Jesucristo. Right? Así que el principio aquí, cuando dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, la implicación es que no hay discípulos nominales, ni hay discípulos culturales. ¿Amén? All right. Para algunos de ustedes esas palabras quizás son desconocidas, pero son términos que se utilizan normalmente en algunas iglesias. Versículo 34 dice, buena es la sal, sabemos, preserva, imparte sabor, puede sanar, tiene propiedades de sanidad en cierto contexto, pero si la sal se hace insípida, quiere decir pierde su sabor. Eso sucede cuando se mezcla con otros elementos. ¿Right? ¿Con qué se sazonará? Pues no se sazonará con nada, porque no puede volver a ser sazonada una vez que ha perdido su sabor. Ni para la tierra ni para el muladar es útil y la arrojan afuera. No sirve como fertilizante y tampoco sirve para disipar el olor desagradable de los desperdicios, sean los desperdicios que sean. Lo único que sirve es para arrojarla afuera en lugares donde no se deseaba que nada creciera. Por ejemplo, en los caminos, ¿verdad? ¿Sabes? No querían que nada creciera ahí, pues entonces vamos a arrojar esta sal ahí porque nada bueno puede producir eso ahí. Y concluye diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Implica escuchar detenidamente, implica considerar, reflexionar, como dije, implica recalibrar en cuanto a lo que se ha escuchado. Importante, un señalamiento que alguien dijo que me llamó mucho la atención es esto: la falta de receptividad que persiste en algunas personas conduce a grandes pecados. No escuchar lo que Cristo está diciendo, ¿right? Conduce a grandes pecados y en muchos casos conduce a la perdición eterna, probablemente al pecado imperdonable. I'm just going to leave that with you right there. Okay? Now, el que tiene oídos para oír, que oiga, que reflexione, que reconsidere, que recalibre. En otras palabras, que la verdad que Cristo ha proclamado debía resonar en lo profundo de su alma. Lo que Cristo ha proclamado aquí en esta porción bíblica, en estos 10 pasajes, 10 versículos, debe resonar en el alma de cada uno de nosotros. Debe resonar en nuestra mente, debe resonar en nuestros afectos, en nuestras emociones y debe resonar en nuestra voluntad. Como ya dijimos, una cosa es escuchar lo que Cristo dice con oídos físicos y naturales, pero otra cosa es escucharlo con oídos espirituales. Pablo nos habla sobre el particular cuando nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, acerca del hombre natural. Esto es lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, por ende, cosas espirituales, porque para él son locura y de paso no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque son cosas que tienen que discernirse, juzgarse espiritualmente. En lo que nos resta de tiempo en esta tarde, el mismo mensaje que Cristo da a esas multitudes debe resonar en mi alma, en el alma de cada uno de nosotros. Precisamos apropiarnos de ese mensaje de Cristo con todo nuestro ser, porque es la única forma en que podemos seguir a Jesucristo como un verdadero discípulo. Verdadero discípulo, tengo que apropiarme de estas cosas que son fuertes, que son controversiales, que son incómodas de Cristo, si en realidad yo quiero seguir a Cristo como un verdadero discípulo. Escriba esto en sus notas. Te dije que no iba a escribir mucho, pero por favor escriba esto. El fuerte mensaje de Jesucristo precisa ser recibido con todo mi ser. Esto es, con mi mente, con mis emociones y con mi voluntad. ¿Okay? Porque puedo recibirlo en mi mente, pero en mis emociones, en mis sentidos, no, yo no, a mí no me gusta, no, y no. Y mi voluntad mucho menos, pues lo entiendo, pero yo no voy a hacer eso. Right? Necesitamos recibirlo nuevamente con todo nuestro ser. En las notas suyas, para seguir a Jesucristo como un verdadero discípulo, 3 cosas son necesarias. Escuche bien, en este día no es mi intención compartir con ustedes ningún mensaje, predicación que sea profunda, que sea positiva. Mi intención simplemente es que recalibremos ante lo que Cristo ha dicho. Ese mensaje de Cristo. ¿Right? Y pues hay algunas cosas que la Escritura nos dice que son esenciales para nosotros poder seguir a Cristo como verdaderos discípulos. Right? Y cada una de ellas tiene que ver con esos 3 aspectos, con mi mente, con mi voluntad, con mis emociones y con mi voluntad, debía haber dicho. Lo primero, escriba esto. Son 3 cosas que tiene que escribir. Esta es una de ellas. Para poder seguir a Jesucristo, preciso conocer la verdad. No podré seguir jamás a Jesucristo si no conozco la verdad. Por consiguiente, sería muy buena idea, alguno está visitando que es de otro estado, otra ciudad, o están mirando a través del internet o lo que sea, asegúrese que en la iglesia donde usted va, usted tiene una dosis consistente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. No se satisfaga con historias lindas, emocionantes, testimonios de personas que fueron, viajaron, vieron, esas cuestiones. Usted busque ser alimentado con la palabra de Dios lo más pura y lo más limpiamente posible. Cristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, verdaderamente libre. Ahora, entre otras cosas, hay algunas cosas que necesitamos conocer, precisamos conocer acerca de la deidad eterna de Cristo. Necesitamos conocer eso, muy importante. Juan capítulo 1, versículo 1, hablando de Cristo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Un poquito más adelante en el versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, hablando del Señor Jesucristo. Así que necesitamos conocer que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Bien predicado, pastor, aleluya, chévere. Tenemos que también conocer que nació de una virgen, que Él entró en la raza humana, pero cuando entra en la raza humana, Él lo hace siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo puede ser eso? Yo no entiendo, pues yo tampoco, es un misterio y yo no necesito entender, ni siquiera tratar de entender los misterios de Dios. Necesito conocer que Él fue enviado por Dios a este mundo con la misión claramente, fríamente calculada de rescatar a pecadores perdidos como Edwin Torres Romero, presente aquí enfrente de ustedes, rescatarlo de la destrucción eterna. That's what He came for, right? Dios se hace hombre.
Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero mira lo que dice después, el unigénito Hijo, Cristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que no hay nada más que añadirle sobre el particular en este momento. Otra cosa que precisamos conocer es acerca de la vida sin pecado de Jesucristo. Cristo vivió sin pecado de ninguna clase. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, Él, Cristo, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Now, importantísimo para nosotros recordar un pasaje que está un poquito distante, que es Gálatas, capítulo 4:4, right? El hecho de que en Gálatas 4:4 se nos dice que Jesucristo nace en el tiempo preordinado por Dios, en la plenitud del tiempo, ¿verdad? Pero nos dice también que Cristo nace bajo la ley. No, la implicación es que Cristo nace bajo la ley y la implicación es que nace bajo la ley y tenía que obedecer la ley. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿por qué eso es importante, pastor? Simplemente porque esa es la misma ley que usted y yo repetidamente hemos violado. Y es gracias a la perfecta obediencia de Jesucristo a esa ley que toda la justicia de Dios se cumple. Tiene mucho que ver con ese intercambio que acontece en el momento de nuestra salvación, nuestra proclamación, donde somos justificados, donde todos nuestros pecados les son imputados a Jesucristo y la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios nos ha imputado a nosotros. I don't know if that makes sense. Pero eso, necesitamos saber eso. Eso necesitamos saberlo. Eso tiene que estar claro en mi mente. Que eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado. Por medio de su obediencia perfecta, el Señor Jesucristo logró la justicia que usted y yo necesitamos para poder ser aceptados por Dios. That's the point. Es la justicia perfecta de Cristo lo que le es acreditada a todos los injustos pecadores. Alguien levanta la mano y dice, yo soy uno de esos injustos pecadores. Good. Otra vez. Es la justicia perfecta de Cristo lo que les es acreditada a todos los injustos pecadores, usted y yo, que creen en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Punto nuevamente es que para poder seguir a Jesucristo como un verdadero discípulo, tengo que tener, gloria a Dios, tener claro, alabado a Cristo, tener claro que Cristo vivió una vida sin pecado. That's meaningful, more than meaningful. Now, estas son verdades que si usted ha estado en una iglesia por algún tiempo, probablemente, you know this, right? ¿Cuántos han escuchado esto muchas veces? Can I see your hand? Mira que hay visita, por favor. Let's try it again. ¿Cuántos han escuchado el que Jesucristo vivió una vida tentado en todas formas pero sin pecado? Muchas veces. Wow, muchas veces, sí. El asunto es, familia, no es si la he escuchado o no he escuchado. El asunto es cómo esa realidad impacta mi vida, right? Al recalibrar, reflexiono sobre ese hecho, reconsidero esa realidad, pero con el propósito de hacer ajustes, de que esa verdad que Cristo vivió una vida sin pecado, sinless life, right? ¿Sabe? Que es hacer que esa verdad me mueva a hacer ajustes en mi vida. That's the whole point. Hopefully you understood me. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es mi Señor. Dame a Cristo. Nada más necesito, dame a Cristo, porque cada vez que tropiezo, está Cristo ahí esperando y me recibe en sus brazos, porque Él sabe lo que ha pasado, pero sin pecado. Esa es la implicación, o parte de la implicación si usted quiere. Precisamos conocer también acerca de la muerte de Cristo como propiciación por el pecado.
Primera de Pedro 2:24 nos recuerda que Cristo hace suyos nuestros pecados, muere por ellos en la cruz, fue herido por nuestros pecados y por sus heridas somos sanados espiritualmente. El hecho de que Cristo es tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, esta es la importancia. Lo cualifica para morir en lugar de pecadores culpables como usted y como yo. Esa es la importancia. Lo cualifica. ¿Por qué puedo poner mi fe en Él? ¿Por qué puedo poner mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Pues porque Él vivió una vida de perfección, tentado en todas las formas de vida y por haber, pero sin pecado de ninguna clase. Right? ¿Okay? Y Él murió en el lugar que me correspondía a mí, que he sido un pecador que he cometido toda clase de pecados. Así que Cristo es levantado, crucificado en la cruz romana, de forma tal que pudiese convertirse en el sacrificio que paga por nuestros pecados al llevar Él en la cruz nuestros pecados en su cuerpo. Y de ese modo, alabado Cristo, asegura la salvación de pecadores como usted y como yo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 nuevamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, porque por su herida habéis sido sanados. De paso, Jesucristo es el único camino a la salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y solo la fe en Jesucristo conduce a la salvación. Es fe en Cristo. No me le añada absolutamente nada a eso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra cosa que precisamos conocer acerca de la resurrección física de Jesucristo. La palabra enseña que luego de su crucifixión, Jesucristo es sepultado, y es sepultado en una tumba prestada. Muchos de ustedes saben toda la historia de José de Arimatea, pero hay personas que no tienen la menor idea quién era José, y si Arimatea era su apellido, no era su apellido. En Juan 19:38 dice, después de esto, después de su crucifixión, José de la ciudad de Arimatea, por eso se llama José de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le da permiso y José se lleva el cuerpo. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 4, la palabra nos dice, hablando de Cristo, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Ahora bien, la resurrección, esto es lo que es importante, esto es lo que we need to grab y apropiarnos de ello. La resurrección fue una prueba definitiva porque Dios resucita a Cristo. Amén. La resurrección fue una prueba definitiva de parte de Dios de que el sacrificio de Cristo era un sacrificio perfecto y que eventualmente removería el pecado de todos los que creyeron en Cristo Jesús. Ese es el significado, un poco profundo, pero así es como es. Es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe en Romanos capítulo 4, versículo 25, lo siguiente. El cual, ese es Cristo, el cual fue entregado ¿dónde? En la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, fue ofrecido, fue entregado, fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. La Escritura nos dice que días después, Cristo asciende al cielo, regrese a la derecha de Dios Padre, el lugar donde ha estado desde antes de la fundación del tiempo, es entronado nuevamente y, como dice la Escritura, poseyendo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Right? Una cosa más sobre particular,
La palabra proclama en Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Okay? Otra cosa que necesitamos conocer acerca de la invitación de Cristo en el Evangelio. Necesitamos conocer la invitación de Cristo en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, decía, Cristo el que está hablando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Casi al final de su ministerio terrenal, escuchamos a Cristo amorosamente suplicando e invitando a pecadores a venir a Él. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, uno de mis pasajes favoritos, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Trabajados y cargados no porque tuvieran que trabajar un double shift, sino trabajados y cargados por su carga religiosa, ¿right? Por la imposición religiosa que se le ha puesto en la iglesia o en la religión que hayan tenido, ¿verdad? ¿Okay? Y Cristo dice, vengan a mí que yo os haré descansar. Y luego añade, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, aprended de mí. Aquí es donde está la cuestión de recalibrar, familia. All right? Okay. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si Cristo dice, si aprende de mí, que soy humilde y manso de corazón, el resultado va a ser que hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Now, en el pasaje que leímos y estudiamos un poco de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 35, también encontramos a Jesucristo extendiendo una invitación. Aquí se venía a mí todo que está trabajado y cargado. Y allá lo escuchaba diciendo, y todo aquel que quiera seguirme y todo aquel que quiera venir, que venga, bienvenido, pero estas son las condiciones. Cristo está haciendo una invitación en Juan 14, pero en esa ocasión es una invitación a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, mejor dicho, siguiéndolo a Él con absoluta fe, por fe, totalmente confiados. Así que para seguir a Jesucristo como un verdadero discípulo, hay unas cosas que son necesarias. Yo necesito conocer la verdad acerca de la deidad eterna de Cristo, conocer la verdad en cuanto a la vida sin pecado de Cristo, conocer la verdad en cuanto a la muerte de Cristo como propiciación por el pecado del hombre, conocer la verdad en cuanto a la resurrección física de Jesucristo y conocer la verdad en cuanto a la invitación de Cristo a el Evangelio. La segunda cosa que necesitamos tener clara, y estamos concluyendo, gloria a Dios. No, ese reloj es verdad o simplemente me están queriendo emocionar. Es verdad. Gloria a Dios. Man, this is good. Okay. La segunda cosa que necesitamos saber, conocer, precisamos sentir nuestra necesidad desesperada de Cristo. Necesito conocer mi mente. Ahora estamos con las emociones. Porque mi mente y mis emociones están envueltas en mi nuevo nacimiento, en mi salvación. Necesito para poder seguir a Cristo, preciso sentir mi necesidad desesperada de Él. En otras palabras, necesitamos que nuestra conciencia provoque que podamos discernir, que podamos percibir la siniestra culpabilidad del pecado. Permítame ponerlo de otra forma. Precisamos percibir que nuestro corazón, el hecho es que nuestro corazón necesita, hay algo que necesito sentir, right? Okay. Necesito sentir mi necesidad desesperada de Cristo. Right? No hay buenas noticias sin malas noticias. Nadie quiere recibir las buenas noticias si no está consciente y seguro de que hay malas noticias.
El punto es que nuestro corazón necesita alarmarse por la importante realización de que sin Cristo estoy perdido. That's the point that I'm trying to communicate. Que nuestro corazón necesita ser perforado por el Espíritu Santo de Dios, haciéndome entender, escuche bien que esto es serio ahora, haciéndome entender haciéndome entender la horrible realidad de mi bancarrota espiritual. I need that. Eso tiene que pasar. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, luego de que Pedro está predicando el mensaje famoso del día de Pentecostés, Pedro hace un llamamiento al arrepentimiento, luego de que proclama el Evangelio. En el versículo 37 de Hechos 2 escuchamos esto. Al oír la predicación de Pedro, el llamamiento al arrepentimiento, se compungieron, quiere decir, se entristecieron, se acongojaron de corazón. Otra vez, el corazón de ellos fue perforado por el Espíritu Santo. Ese es el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Right? Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el punto? El punto es de que antes de ser verdaderos discípulos de Cristo, precisamos sentir el dolor agudo de nuestro pecado. Otra cosa que precisamos sentir es la convicción del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, 8 y 11. Just a thing que me viene a la mente. Es bueno que donde usted vaya, usted escuche la palabra de Dios. Más que historia, más que cuentos, más que incidentes, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Precisamos sentir la convicción del Espíritu Santo. ¿Por qué eso está ahí? Pues porque Cristo dijo claramente que el Espíritu Santo iba a venir a darnos convicción. Y cuando Él, ese es el Espíritu Santo, subraye, circule, Él venga, convencerá, convicción al mundo, cada uno de nosotros, de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Tienen que entender que no creer en mí es pecado. Gloria a Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El que gobierna este mundo ya ha sido juzgado y eventualmente será castigado. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es que el Espíritu Santo precisa convencernos de la culpa de nuestro pecado. Ahora, eso es algo que sin lugar a dudas, el ser convencido de la culpa de mi pecado, sin lugar a dudas, no es una experiencia muy agradable. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 4, Cristo hablando de las personas bendecidas, dichosas, bienaventuradas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bienaventurados. Right. Yo también quiero ser bendecido y bienaventurado, pero conforme a la definición bíblica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que están conscientes de su bancarrota espiritual. Esos son los que son bendecidos. Verdaderamente bendecido, el que está consciente de su bancarrota espiritual. ¿Por qué es bendecido? Porque va a recibir el reino de los cielos. Quiere decir que no hay chance de recibir el reino de los cielos a menos que haya un convencimiento, una convicción dada por el Espíritu Santo de mi bancarrota espiritual. ¿Alguien dice amén, aleluya? Y después dice, bienaventurados los que lloran.
Ahí el llorar no es porque se murió mi papá o se murió mi mamá o perdí mi salud, lo que sea. Ahí los que lloran se refieren a los que se lamentan, a los que están de luto al conocer su condición espiritual. Las dos cosas van cogidas de la mano, porque ellos van a recibir la consolación de Cristo, del Espíritu Santo morando en ellos. Así que Cristo está diciendo, importante ahora, que el quebrantamiento espiritual es la única respuesta apropiada, importante, el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Cuando yo reconozco mi pobreza espiritual delante de Dios, el resultado inevitable es quebrantamiento espiritual. Par de preguntas. ¿Siente usted lo desesperado de su condición porque usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús? ¿Siente usted su impureza delante de Dios? ¿Puede usted darse cuenta de lo corto o corta que usted se queda al considerar la santidad de Dios? Las preguntas están ahí, pero antes de que salieran de mi boca, yo me las hice a mí mismo. ¿Ok? Porque yo estoy sumamente claro de lo corto que me quedo al considerar la santidad de Dios. Por eso es que digo, dame a Cristo, nada más necesito yo, solamente a Cristo. Porque es el único, es la única forma, right? Al considerar a Dios, anoche estaba leyendo los Salmos y pues nuevamente al considerar todas las cosas que estaba leyendo, pues lo que me viene a la mente es la naturaleza, la magnitud de las impurezas que todavía quedan en este ser humano. Y la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Todo ese sinnúmero de cosas que son importantes. En adición, el Espíritu nos hace sentir el amor extraordinario de la gracia de Dios. Otro de mis pasajes favoritos, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué ese pasaje? Gracias por preguntar. ¿Por qué ese pasaje es favorito para usted, pastor? Pues porque la primera vez que escuché ese pasaje, el Espíritu Santo de Dios abrió mi entendimiento y por primera vez pude entender que la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue por mi culpa, fueron por mis pecados. No los demás nadie, los míos. La primera vez en toda mi vida, todos esos años de religiosidad y de crucifixión y presignarme y todo ese montón de cosas, es la primera vez que de momento digo, wow, ahora entiendo. Dios muestra su amor para conmigo en que aun cuando yo era un pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Mis pecados fueron la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, ese intercambio ha sucedido con usted. ¿En algún momento usted ha computado la cosa de esa forma? Fui yo, son los míos. La razón por la cual, si eso sucede y es la obra del Espíritu Santo, hay un gozo inefable en su corazón. Hay una determinación, nuevamente, a seguir a Cristo. La palabra de Cristo que nos da hoy en Lucas 14 no es incómoda, porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ninguna otra cosa. El amor por Cristo es supremo. El amor por Cristo está por encima de cualquier persona, de cualquier cosa. Y como dije al comienzo, lo mejor que le sucedió a Rosa, lo mejor que le sucedió a Marcel, a China, lo mejor que le sucedió a Adela, es que el Cristo ese se hubiese convertido en la razón de mi amor supremo, porque entonces fue que yo empecé a amarles a ellos correctamente. Y es lo que sucede con cualquiera de nosotros. El punto es que a pesar de lo indignos que somos, Cristo gratuitamente extiende su gracia para con nosotros. Nos ofrece su salvación.
Y gracias a la gracia de Dios, el Espíritu Santo en cierta forma provoca que nuestros corazones se derritan cuando conocemos, esto tiene que suceder, cuando conocemos los grandes extremos que Dios ha ido para rescatarnos de la destrucción eterna que nos esperaba. Nuestro espíritu el Espíritu Santo provoca en nosotros que nuestros corazones se derritan, ¿sabes? Wow, lo que Dios ha hecho por mí. ¡Qué magnitud! 2 preguntas más. ¿Se siente usted tocado por el amor de Dios, que todo lo perdona y que quiere recibirle en su redil? So, touched by that, touched in a good sense, ¿verdad? ¿Sabes? Wow, man. El amor de Dios, todo lo perdona y me quiere recibir en su redil. ¿Se siente usted tocado por el hecho de que a pesar de lo indigno que usted es, Cristo le invita a que venga a Él? Isn't that something? It is. Una tercera cosa, por favor. Para poder seguir a Jesucristo, preciso hacer algo con lo que conozco y estoy persuadido a creer que es la verdad. 2 cosas. Como un acto de mi voluntad, mente, emociones, voluntad, alma. Como un acto de mi voluntad, preciso arrepentirme de mis pecados y confiarle mi vida a Jesucristo. Otra vez, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿qué es eso, pastor, de arrepentirme y creer? Arrepentirme. Palabras un poco fuertes, pero claras. Usted necesita darle la espalda al estar viviendo para usted. That's the thing. Usted necesita renunciar a su relación amorosa con este mundo. Las cosas de este mundo, la comodidad de este mundo. Usted necesita reconocer y rechazar su indiferencia para con Dios. Reconocer, recalibrar, indiferente para con Dios. Y digo, pues no, más nada. He sido indiferente hasta ahora, pero de hoy en adelante ya no más. Roberto Durán, no más. Usted necesita apartarse del camino de la destrucción. Usted necesita mirar a Cristo y entregar su vida a Él. Otra cosa que necesita hacer es, como un acto de su voluntad, precisa tomar un paso de fe y entregar su vida al Señor Jesucristo. Confía en Cristo para el perdón de sus pecados. Confía en Cristo para obtener la justicia perfecta que Dios demanda. ¡Qué calibre! Porque Dios demanda justicia perfecta que ninguno de nosotros puede proveer. Mire a Jesús con los ojos de la fe. Descanse en el sacrificio perfecto por los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Así que el Señor Jesucristo espera por usted, por mí, para recibirnos, para arroparnos con su maravillosa gracia, porque Él es amigo de pecadores. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 19. Cristo es el médico que no ha venido a sanar a los que están bien. Cristo vino por los que están espiritualmente enfermos. Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que precisamos confesarle a Cristo lo enfermo que estamos con relación a nuestro pecado. Y Él nos dará la sanidad espiritual. 3 preguntas más. ¿Qué usted va a hacer? ¿Someterá usted su vida a Jesucristo conforme a las demandas que Él estableció en Lucas 14, del 25 al 35? ¿Decidirá usted desde este momento en adelante negarse a usted mismo? ¿Estará usted en la disposición, la determinación de tomar su cruz? ¿Seguirá usted a Jesucristo como un verdadero discípulo de Jesucristo?
palabras de Lucas, capítulo 14, del 25 al 35, son palabras fuertes, son palabras claras. Voy a concluir con otras palabras que son fuertes y claras. Pero en adición a eso voy a añadir, son palabras gloriosas. Mi esperanza es que el Espíritu Santo de Dios haga su obra y abra los ojos del entendimiento y destape los oídos de cada uno de los que están aquí y abra los ojos de su entendimiento a la verdad bíblica gloriosa que estos versículos encierran. Juan capítulo 6, versículo 37. Esto es lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Está hablando de las almas de las personas. ¿Entendió eso? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Por eso evangelizamos, por eso ganamos almas, por eso compartimos a Cristo con otras personas, sean quien sea. ¿Está orando por los vecinos tuyos? No importa la nacionalidad que sean. Are you praying for them? Right? Hemos estado orando por los nuevos vecinos alrededor de nuestro hogar, ¿no? Y pues, estamos ahí, ¿verdad? Orando y hablando y eso. Y en el día de ayer, una de las familias se nos acercó y nos dijo, la iglesia en inglés, las personas, church, where's your church? Says, it's in Altamont. Yeah, it's in Altamont. We want to go to your church. Right? Okay? So, son personas por las cuales hemos estado orando por mucho tiempo. We need to pray. Cuando Dios abre la puerta, then we need to talk. Amén. All right. Confiando en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice en su palabra? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Right? Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y el versículo 39 y 40 dice lo siguiente. Escucha. Y la voluntad del Padre que me envió, Cristo hablando, la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da. Él dice que yo no pierda nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Todo lo que Él me da, no lo voy a perder porque nada me puede arrancar de la mano de Cristo, sino que lo resucitaré en el día final. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, sea el que sea, todo aquel que vea el Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Has visto tú? ¿Has mirado a Cristo? ¿Has creído en Cristo para vida eterna? El día de hoy Cristo nos invita a entrar por la puerta estrecha de la fe. No hay obras, por gracia, por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos invita, escucha que hay un juego de palabras, pero que es bien importante. Por favor, presta atención, pues se lo suplico. No que no estén prestando atención, están prestando atención, pero a esto en particular, préstele más atención, por favor. La invitación de Cristo es entrar por la puerta estrecha, right? Hay una puerta estrecha, la puerta estrecha de la fe. La puerta amplia es la puerta de las obras, y que yo hago esto, y yo pago aquello, y yo doy esto, y siembro semillas, y semillones, y hago todo un montón de cosas. Esa es la puerta ancha. Cristo nos llama a entrar por la puerta estrecha de la fe, pero a caminar también por el camino estrecho del discipulado. Muchas personas están claras, hay que entrar por la puerta estrecha de la fe, pero entonces quieren caminar por el camino ancho del mundo, de todas las cosas que hay en el mundo y vivir como el mundo vive.
That's not the case. Cristo nos llama a creer en Él y creer que levantará la carga esta pesada de nuestro pecado y la va a reemplazar con su carga, que como ya leímos, es fácil y es ligera. Cristo nos ofrece remover nuestro pecado y reemplazarlo con su presencia en nuestra vida. La presencia de Cristo en la vida de una persona es lo más extraordinario. No hay absolutamente nada, y nada es nada, que se pueda comparar a la presencia diaria de Cristo en la vida del verdadero creyente. No hay nada que se pueda comparar con eso. Como dice su palabra fuerte y clara, nos invita a entrar por la puerta estrecha de la fe y caminar por el camino estrecho del discipulado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose. ¿Qué son las multitudes? Cristo está caminando, iban con él y volviéndose cara a cara, les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, ya saben, todo el mundo sabe qué es lo que eso quiere decir. Me tienes que amar a mí por encima de todas esas personas. Un amor supremo no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, que no está dispuesto a morir a sí mismo, a su autoexaltación, a su compasión, todos esos montones de autos que vienen en la vida de nosotros y vienen en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que señalé en este día, al comenzar, al leer la porción, es que el énfasis primario de esa porción bíblica está en la palabra discípulo. Y que lo que Dios nos ha prometido, Mateo capítulo 28, en el último versículo, la exhortación, el mandato, la comisión es ir y hacer discípulos, no creyentes, no miembros de iglesia, discípulos. El llamado a ser discípulos, a caminar como Cristo, a odiar las cosas que Cristo odia, a amar las cosas que Cristo ama, a copiar la forma de pensar y actuar de Jesucristo, a dejar que las prioridades de Cristo se conviertan en nuestras prioridades. Sobre ese particular es que necesitamos reflexionar, conforme a lo que hemos escuchado, reconsiderar, con el poder del Espíritu Santo, recalibrar, hacer los ajustes que sea necesario hacer. Vivamos nuestra vida como si hoy fuera el último día que tenemos para vivir. Algunos de ustedes recibieron un rollito, es como un pergamino, cuando entraron. No lo busqué ahora. Dentro de este pergamino lo que hay es esto. Voy a leer esto, vamos a orar, vamos a cantar la doxología y luego salimos, por favor, como siempre hacemos, dándole prioridad a las personas que nos están visitando y las personas que puedan tener alguna dificultad para poder transportarse. Se llama una fe radical. Y esto es lo que dice. Esto fue escrito, son palabras de un pastor joven de Zimbabue que tiempo de escribir esto, murió como mártir por su fe. Esto es lo que dice. Yo soy parte de aquellos que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte ha sido echada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy su discípulo. No miraré hacia atrás, ni me echaré atrás. Tampoco permitiré que me retrasen, que me desvíen, que me detengan. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido. Mi futuro está asegurado. Ya de una vez por todas dejé de vivir la vida baja, de dejarme llevar por mis ojos, de negarme a doblar rodillas,
de abrigar sueños insípidos, una visión atenuada, de conversaciones mundanas, de generosidad barata y de metas enanas. Ya no necesito superioridad, prosperidad, posición, ascenso, galardones, popularidad. No tengo que tener la razón, no tengo que estar en el tope, no tengo que tener reconocimiento, aplausos o recompensas. Ahora vivo por fe, apoyado por su presencia. Camino con paciencia, la oración me eleva y trabajo con poder. Mi rostro refleja determinación, mi paso es ligero, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara, es imposible comprarme, es imposible comprometerme, desviarme, persuadirme, volverme atrás, engañarme, retrasarme. Enfrentaré el sacrificio sin vacilar, no titubearé frente al enemigo, no seré un alcahuete de la popularidad, ni serpentearé en el laberinto de la mediocridad. No me daré por vencido, no callaré, ni cesaré, hasta que quede en pie, resguardado en oración y predicando por causa de Jesucristo. Tengo que continuar hasta que Él venga, dando hasta el final, predicando hasta que todos sepan y trabajando hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga por los suyos, no tendrá ningún problema en reconocerme, porque mi estandarte se verá claramente. Gloria a Dios. Que ese sea el deseo, la inquietud, el ajuste que cada uno de nosotros seamos movidos a hacer como resultado de la palabra que en el día de hoy hemos escuchado. ¿Ok? Así que vamos a orar y luego de eso, pues, vamos a ponernos de pie un momentito. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque sabemos tu palabra es confiable, Señor. Tu palabra conforta, tu palabra nos da convicción, tu palabra nos levanta, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da esperanza, Señor, y tu palabra nunca regresará vacía. Tu palabra siempre habrá de realizar el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Padre, más que ninguna otra cosa, como hijos agradecidos tuyos, rogamos por las personas que aquí se encuentran, que aún, Señor, no han entregado su vida a Cristo. Nuestra esperanza es que en el día de hoy, tú, Padre Celestial, hayas estado llevando el corazón de algunos de los que están aquí a los pies de Cristo. Nuestra esperanza es que estas personas, respondiendo a esa luz que tú les has dado, se arrepientan y confiesen a Cristo como su Salvador, como el Señor de su vida, Señor. Ahora, Padre, te rogamos por aquellos también que por tu gracia sabemos que somos parte de tu familia. Ayúdanos a recalibrar, Señor, reflexionar, reconsiderar en cuanto a lo que hemos escuchado. Reconocer, Señor, que la vida es como vapor que hoy está y mañana no está, Señor. Que vivamos esta vida que nos queda, Señor, con urgencia, Padre Santo. No mirando hacia atrás, Señor. Sabiendo de que tú eres todopoderoso y que tú eres paciente. Y que la obra que tú comenzaste en la vida nuestra, tú la vas a perfeccionar. Ayúdanos, llévanos al arrepentimiento, Señor, en las áreas donde necesitamos arrepentirnos, Señor. Y gracias por la certeza que tenemos, Señor, que cada vez que tropezamos, cuando caemos, caemos en tus brazos y tú nos levantas, como lo haces en este momento también, Señor. Ahora cuando vamos, Señor, a compartir, Señor, dirige nuestra conversación
que te edifiques, Señor, y que podamos, Señor, pues disfrutar del amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias por las personas que hoy nos visitan, Padre Santo. Oraciones que hayan sido edificados y que sus corazones hayan sido llevados a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. Cantamos.